Autoridades civiles, militares, policiales, penitenciarias, bomberiles, eclesiásticas, municipales, sanitarias, personeros de la Media Luna Roja, Cruz Roja, Organización de las Naciones Unidas, Organización de Estados Americanos, cuerpo diplomático debidamente acreditado en el país. Señoras y señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches, en cualquier lugar del mundo en el que se encuentren. Este programa llega a ustedes gracias al auspicio del economista y su fortuna. Una fortuna amargamente amasada, pero honradamente ganada, dulcemente gastada, sabiamente invertida, celosamente guardada y custodiada. Con Javier Omar Ceballos Polo, Pablo Serrano Sancho, Juan Leo Reyes Solano, Esteban Ávila Villagómez, quien les habla, y el descendiente en línea directa del criador de cerdos nacido en Extremadura, David Benalcázar, les acompañaremos hasta las 18 horas. Bien, esta musiquita. Hoy bote baladitas, temas berreados, esas canciones de la primera época de la Radio Redonda, aquellas que datan desde el 24 de abril del 2014, hace más de 6 años. Mañana serán 6 años, 3 meses de la Radio Redonda al aire. Usted ya sabe, David, cuáles son los temas que nos pasaportaron a la gloria, porque los hemos difundido. A muchos de ellos los sacamos del baúl de los recuerdos, del olvido, del ostracismo. Así que comenzamos bien con Buddy Richard. Esta es una canción 74, debe ser Festival de Viña del Mar de mediados de los 70. Si no estoy equivocado, el 73, 74, Tu cariño se me va. Yo sé que a los compañeros también les gusta. Y sobre todo para el número uno, el público, especialmente aquel de la tercera edad. Porque este es como Radio Quito, es la radio de la tercera edad. A nosotros nos escuchan jóvenes, sí, claro. Millennials, sí. Adolescentes, también. Pero el mayor impacto está en aquellos que se encuentran a 3 cuadras del hueco. Por eso la importancia de este tipo de canciones. Javier Omar, para comenzar el programa, ya están en este deporte nacional, ¿no? La opinión, la elección del entrenador de la tricolor, que tiene que ser colombiano. No, ya colombianos no. Línea argentina. No, ya argentinos no. Ahora está de moda europeos, españoles. Si es italiano, qué mejor. Si es alemán, sería perfecto. Otros dicen que conozca el medio, como les escuchaba a ustedes en el programa de las 10. Que conozca el medio, que esté familiarizado con el medio. Y hay otras voces que dicen que no sea técnico ni del Barcelona, ni del Emelec, ni de Liga Deportiva Universitaria, los 3 grandes del Ecuador. No, porque va a pasar lo mismo que con Gustavo Quinteros. Pueden ser técnicos de equipos chicos, por ejemplo, el Nacional. Nadie se va a resentir si el entrenador de la selección es del Nacional. Hay voces, técnico ecuatoriano, en nombre del amarillo, azul y rojo, técnico ecuatoriano, Sixto Bisuet, el profesor Vélez, Alex Aguinaga, fue un gran jugador, tiene personalidad, es técnico titulado. Y en esto nos pasamos horas de horas, le salen ahí los periodistas de estos medios neófitos, a través de una computadora y una programación súper especial, que la computadora escoja el perfil del entrenador que necesitamos. Queremos un técnico resultadista, defensivo tipo Repeto, o queremos un entrenador ofensivo, presión alta, buscando siempre el arco rival, la tenencia del esférico. Que venga Sampaoli. Esto y 2 horas hablando de eso. Matías Almeida, Jorge Luis de Burruchaga, la Chacha Caudet, o el Chacho Caudet, y que venga el profesor Sergio Batista, y por qué no el Vasco Aguirre, que ya no está dirigiendo, Javier Ascargorta,
Bora Milutinovic, para que se despida del fútbol. ¿Cómo te va, Javier Omar? Bienvenido, qué gusto, qué placer. Igualmente, ¿cómo te va, Luis Miguel? Al Pollo, a Juan Leo, a Esteban, a David. Amigos oyentes, buenas tardes. No te olvides y que sea ganador. Ah, sí. Tiene que ser un técnico no. ganador. Claro, tiene que ser un Técnicos técnico perdedores ganador. no, ganadores. Como si solo dependiera del técnico. Tiene que ser ganador y que conozca el medio. Eso dice Estrada, el vicepresidente de la federación. Si no conoce el medio, jodidos. Jodidos, sí. Esa es una de las condiciones más importantes, según Estrada, Jaime Estrada. Y por supuesto, tiene que ser ganador. Se hizo oficial la salida de Jordi Cruyff. Se ha despedido a través de una carta manifestando que el COVID-19, la situación económica, la división que existe en el fútbol ecuatoriano, lo mismo más o menos que dijo Cordón, han sido los factores que influyeron para no continuar. Pensaba, ¿cómo será esto? Que ganando $150,000 mensuales te vas. Es que es hijo de Cruyff. No, pero es Cordón, esa gente es plata en grande. ¿Cómo será esto que ganando $125,000 mensuales te vas? ¿Cómo será, no? Y uno arrastrándose por 2 lucas. Qué bestia, ¿no? Esta gente deja fortunas, porque esas son fortunas. Prefieren irse. ¿Cómo será? Y ya conoceremos seguramente el técnico en las próximas horas, si se ponen de acuerdo, eso sí. Porque al parecer Estrada quiere a Almada, que es un técnico que tuvo un paso por el fútbol ecuatoriano. Tú cuestionabas en el programa de la mañana, ¿qué currículum tiene? Si se llegó a hablar del Pep Guardiola uruguayo. Para mí no tiene currículum como para una selección nacional. Pero le decían el Pep Guardiola uruguayo. Así es. Qué bestia, sí, o sea, sí, el tipo es monstruoso. Y asumo que él es candidato de Estrada y de otros más en el país, ¿no? Tiene prensa. Entre ellos. Exacto, periodistas. Porque dirigió a Barcelona. Ese es el mérito, ¿no? La carta de presentación, entiendo yo. Fue campeón, llegó a semifinales de Copa Libertadores de América. Pero el haber dirigido a Barcelona seguramente hace que se crea que es un técnico como para la selección nacional. Así estamos. Luis Miguel. Pollito Serrano, usted debe tener también varios nombres. Por ejemplo, Sebastián Becachese. En Argentina hay 300 entrenadores. Nombres, Pollito, ¿cómo está usted? Hola, Luis Miguel, ¿cómo le va? Buenas tardes. Un saludo para Javier, a Juan Leo, Esteban, a David, amigos oyentes, buenas tardes. Le tengo un nombre que le va a gustar. Marcelo Bielsa. Le gustaría como técnico de la selección. Mire, a Marcelo Bielsa usted le da $1 millón mensuales, oírame bien. Ya. $1 millón mensuales, no le acepta. No le acepta. No, porque esos son entrenadores que no buscan plata. Esos están más allá de la vida y la muerte. Le juro, él le diría, no, un país subdesarrollado, alto índice de COVID-19, no. Ahí la gente, los niños mendigan, la inseguridad jurídica, la ingobernabilidad, no le viene. Bueno, y con respecto al tema de la ingobernabilidad, más allá de lo que sucede políticamente en el país, que ha sido un país ingobernable durante probablemente toda su historia, pero creo que sí influye el tema de la ingobernabilidad dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Sí, Bielsa no le viene, en serio. Manuel Pellegrini, por ejemplo. Exacto, no solamente Bielsa, ¿no? Pellegrini.
Pellegrini o un técnico con una cierta trayectoria. De los conocidos de los Bravas, vamos a suponer que está sin equipo Carlo Ancelotti. No viene, no, pero mire, el tema de Cruyff, ¿no? Más allá de que se aprovechó de la situación, etcétera, no era un técnico con mucho recorrido, pero probablemente su salida, o una de las razones por las cuales salió, es precisamente lo que sucede en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y lo mismo para el caso de Cordón, que sí, es cierto, probablemente se aprovecharon, abusaron de la situación, ganaron un muy buen dinero durante algunos meses y se fueron sin hacer absolutamente nada. Pero probablemente una de las razones por las que se fueron es este problema que vive la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Entonces, antes de buscar un nuevo técnico que siga con este supuesto proyecto, primero arreglen lo que sucede ahí adentro, pónganse de acuerdo, ¿no? Solucionen las cosas ahí adentro y luego empiecen a hablar de nombres de técnicos y hablar de proyectos, porque un proyecto con lo que se vive adentro de la federación no va a llegar a ningún lado, ¿no? Se va a caer como se cayó este proyecto que tenían armado desde hace algún tiempo. Entonces, ese tema de la gobernabilidad dentro de la Federación Ecuatoriana de Fútbol sí va a pesar mucho al momento de elegir un técnico, ¿no? Primero solucionen las cosas, luego piensen en lo demás. Juanito Leo Reyes Solano también debe tener una java de nombres, por lo menos. Juanito, ¿cómo está usted? Qué linda tarde, ¿ah? Salió el sol. O Luis Miguel, Javier, Omar, Pablo, Esteban, David, buenas tardes. ¿Cómo les va? Primero que ya el dirigente del fútbol ecuatoriano, San Francisco Egas, hoy va a hablar. Él ya tendrá la solución, expondrá ampliamente qué pasó con el señor Cruyff. Seguramente tendrá documentos y hablará. Como ayer le dieron un espaldarazo en la Conmebol, que tampoco es nuevo, hoy se siente con esas ínfulas para hablar, conferencia de prensa. Está bien, debería hacerlo de vez en cuando. Y el tema es que casa adentro seguimos igual. Pues se fue primero Antonio Cordón, hoy oficialmente Jordi Cruyff, y ha cambiado en algo el panorama del fútbol ecuatoriano. En nada. Está igual. Si no es que se ven Jaime Estrada, Amílcar Mantilla, Carlos Mansur, Michel Deller y Francisco Egas y se abrazan y posan para la fotografía, que no sería raro de pronto verlos juntos y una fotografía y que digan: este es del fútbol ecuatoriano más unido que nunca. No está el grupo opositor contento con Francisco Egas, que hoy goza de la mayoría de votos en el fútbol ecuatoriano. Lo respalda la mayoría. Ese es el inconveniente. Luego pueden hablar de varios nombres. Puede hoy anunciar que Paul Vélez es el técnico, que habló con la dirigencia de Independiente y que Miguel Ángel Ramírez se hará cargo de la tricolor. Y adentro todo sigue igual. Eso es maquillar un tema de fondo que existe en Ecuafútbol. Vamos a esperar qué dirá hoy Francisco Egas, presidente de la FEP. Pausa. Vamos a la pausa. Inicio de espacio publicitario. Un argentino te dice: che, qué buen auto. Un gringo para y dice: nice car. Un español te dice: hostia, qué buen coche. Y un mexicano: está padrísimo tu coche.
colombiano te dice, bacano el auto. y en el barrio todos dicen, Y la nave. Te dirán de mil formas, ¡qué lindo carro! Que también te digan, ¡qué buen motor! Con lubricantes Amalie tendrás kilómetros de diferencia. Ama tu motor para siempre. Amalie. La vida se mide en kilómetros. En 30 segundos tomarás una buena decisión. Disfruta la calidad y seguridad de un auto full equipo. El nuevo V3 de Chang'an, la marca china más vendida en el mundo. Con Sunroof, radio touch con GPS, asistente de arranque en pendiente, control de tracción y mucho más. Un full equipo con crédito directo o entrada desde 2.399 pagando desde enero de 2021. Es una buena decisión y te tomó menos de 30 segundos. 3, 2, 1. Chang'an. Calidad sin rivales. Aplica condiciones. Fin de espacio publicitario. La radio redonda. Mira quién habla. Vagando por la calle, mirando la gente pasa. La radio redonda. Pasa, el extraño de pelo largo, sin preocupaciones va. El polvo en su mirada y un poco de insatisfacción por una mujer que siempre Corvex de Guayaquil, 1967, 68, temas reviejos, clásicos de la primera época de la radio redonda. Inútiles que trates de entender o interpretar quizás sus actos. Él es un rey extraño. Hola, loquito, te pido algo especial. Un saludo a mi esposa por su cumpleaños, Milena. Ya vamos 2 días festejando como te gustaría a ti. Un abrazo. Y en efecto, me manda la foto de la señora con mascarilla, pero parece que se encuentra en avanzado estado de ebriedad. Que les vaya muy bien. Saludos, Mile. Feliz cumpleaños. Sí, ya les comparto la foto. Parece que la señora está mareada, ¿no? Ya le ha bajado Pero si la están presión. festejando. 2 en días. casa, Dice. los dos. Solo muele y muele, dice. 2 días. Qué chévere. Que sean felices y que la aprovechen. Siguiente mensaje. Mira Baldi y me mandan 2 fotos. Marcelo Bielsa. Cuando me dicen que mis planes no se pueden desarrollar por falta de recursos, saco una foto de unos africanos jugando billar. Y en efecto, en una aldea africana se puede ver a 2 personas que han acondicionado con barro, con ladrillos, una mesa de billar, ¿no? Bielsa es ni para pensar en Marcelo Bielsa. Él podría dirigir en la 4ª división de Inglaterra, Javier, pero no en Ecuador. ¿Sabes cuánto va a ganar Bielsa ya con su equipo en la Premier? $300,000. 8 millones de libras al año. No, eso en 12 meses. Eso es más de 10 millones de dólares. 12. Sí, pero eso es más de 10 millones de dólares. $1.100.000 más o menos. Me quedé corto. Yo decía pagándole 1 millón aquí en Ecuador, 1 millón mensual. Y además que en el Leeds, no sé si llegaron al acuerdo, ya quedó establecido, querían firmar un contrato por 2 años. La idea es que solo dirija el hasta el hecho de 2022. permanecer. Hasta el 2022. Sí, así llegaron al acuerdo. Porque caso Entiendo contrario, el que primer sí. objetivo era mantenerse en la Premier y automáticamente renovar 1 año más. O sea, campeón no va a ser, ¿no? De la Premier League, imposible. No se sabe. Muy difícil. No, su objetivo al menos del primer año será mantenerse en la Premier. ¿Y el técnico del Leicester, cómo llegó a ser campeón? Eso no se valora mucho. Pero en su momento sí se valoró. Sí, pero este otro gana el ascenso y se hace más ruido que ganando la Premier. Pero eso no aquí va a venir acá, tranquilo. No, y allá ha de ser también, hermano. Es Bielsa, es un fenómeno. Tipo es un fenómeno.
Un fenómeno rarísimo de explicar. Rarísimo de explicar. Ya nosotros nos desgañitamos acá tratando de entender el fenómeno Bielsa. Yo sigo sin entender, sinceramente. Bueno, compañeros, acá en Ecuador, técnico que conozca el medio, Javier. ¿Qué se entiende como técnico que conozca el medio? Que haya trabajado en el Ecuador. Entiendo. Bausa dicen que no porque Liga Deportiva Universitaria y es uno de los grandes y eso va a provocar resistencias. Ya tenemos una pésima experiencia con Gustavo Quinteros y vean lo que pasó con el Gordo Suárez. Él dirigía al Aucas nomás y nos fue súper bien. Un técnico que conozca el medio, que haya dirigido acá, ese hombre en Guayaquil sí o sí es el técnico Almada, ¿no? Que dicen que es el Pep Guardiola uruguayo. Pero si por Almada empezaron a hablar hace 15 días y dijeron incluso que, o se llegó a decir que tiene una cláusula de rescisión en caso que lo llamen de la selección de Uruguay o Ecuador, que no habría problema, se dijo desde la ciudad de Guayaquil. Tú me puedes, Javier o Pollo Serrano, ¿me puedes ilustrar el currículum de este famoso entrenador uruguayo? Dirigió en Uruguay dos equipos. Sí, Almada. ¿Cuál dirigió? Progreso y River. Barcelona y Santos Laguna. Ese es el currículum. Qué bestia. No sé si es Progreso, pero son dos equipos en Uruguay. El uno es River. ¡Qué currículum! Tacuarembó. Vea usted, el Tacuarembó. Tacuarembó, River, Barcelona, Santos Laguna. ¿Qué tal? Para el fútbol ecuatoriano sí está bien. Baratito ha de ser. Yo le trajera a Almada. Ningún problema. Ningún problema. Le pagaría 80 lucas al mes. Y el otro nombre que también suena, Pablo Repeto. Bien. Final de Libertadores. Tiene más recorrido. Claro, final de Libertadores, dirigió al decano del fútbol guaraní, que es como el Barcelona de Ecuador, y más. Campeón con Liga. Liga Deportiva Universitaria, que es más que el Barcelona. Menos que el Olimpia, pero más que Barcelona. Y Miguel Ángel Ramírez. Bien, campeón de la Copa Sudamericana y lo más importante, es de europeo. Y lo Paul más Vélez. Lo importante es que sea europeo. Ningún mérito. Vélez no, ecuatoriano. No. No sé qué dice Javier, el Pollo Serrano. Tú, Juan Leo. Pero, escuchando estos nombres, tú te das cuenta que, si bien han tenido su éxito en el medio, han dirigido equipos importantes en el Ecuador, además, no tienen la gran trayectoria. No han estado en equipos del fútbol internacional, en países futbolísticamente importantes, no han dirigido selecciones nacionales. Y esto te indica que los candidatos de mucha gente, entre ellos dirigentes y periodistas, son los candidatos relacionados con: dirigieron en el Ecuador a un equipo importante, ok, reúnen las condiciones para técnico de la selección. Yo no creo que debería manejarse de esa manera. O sea, les puede gustar Almada y él ser un técnico capaz, porque me parece que lo es, pero para dirigir una selección nacional. ¿Pero qué quieren, Javier? ¿Qué quieren? Pero si no se trata... Oye, la plata que se paga a nivel de una selección nacional te da como para pensar en un técnico con una trayectoria importante. No es un equipo de un país
un equipo de fútbol cualquiera de un país, es una selección nacional. Eso me parece que requiere de pensar en un nivel superior. Pero porque si piensan, con esto cierro, en Almada, en Repeto, en Ramírez, piensen también entonces en Paul Vélez. Es que es ecuatoriano. No, pero piensen también en Vélez. Pero es que, Javier, en la realidad no hay mucha diferencia. Eso no nos gusta a los ecuatorianos. No puede ser. No hay mucha diferencia. Es ecuatoriano. Y si es ecuatoriano, es inferior. Te vuelvo a decir, no hay mucha diferencia. Tú dices $80,000 mensuales. Es un montón de plata. Pero para ellos no es gran cosa, verás. Yo sí creo que para dirigir una selección se requiere más de lo que tienen como trayectoria los mencionados entrenadores. Pero con 80,000 mensuales, Javier, estamos hablando de $920,000. Verás que Cruyff era más de 4 millones. Pero si tienen ese dinero, lo que, es que no se lo firmó tienen. con Johan Cruyff, pero ya se firmó. Deben apuntar que con ese presupuesto pueden tener un técnico con historia, que haya tenido presencia en selecciones. Entonces, ¿por qué dijo que la federación estaba en ruinas del señor Egas, pues? Pero si quebrada la federación, como dijo que recibió, trajo a Gustavo Silikovic, Guille Antonio Cordón y el cuerpo técnico de Johan Cruyff. Explíqueme eso. O es que la empresa privada aporta con los sueldos, con los contratos. La empresa privada lo hace, es decir, vamos a suponer Supermaxi. Si yo voy a pagar el salario, el ingreso mensual de Cruyff, es así, porque como no informan nada. Bueno, según el señor Galarza, lo que dijo Francisco Egas es que el gobierno se había comprometido a pagar una parte de ese dinero. Dicho por Galarza. Pero el gobierno, habría que preguntarle tiene que ver a Egas. aquí, Javier Ceballos? El gobierno... No debería tener nada que ver. Pero ¿será efectiva nada. La información de Galarza? Bueno, eso es lo que comentó Galarza. Eso es lo que dijo. El gobierno nacional pagando un porcentaje de los ingresos de un entrenador de la selección es un crimen. Es un crimen, pues. De ser así, es un crimen. Dijo además Galarza privada, que considerando lo que había sucedido en el país, ya pensar en esa plata era un imposible. Pero Javier, ¿a quién queremos traer? Un entrenador que tenga prestigio y fama en selecciones nacionales. Jorge Luis Pinto está en el mundo árabe. ¿Algún otro nombre, Pollo? Colombianos ya no les gusta. No hay argentinos, mucho. Veamos, de mediano calado. No hay mucho. Y para mí ahorita, sí, es cierto, hay que buscar un técnico. Pero no se va a conseguir mucho. La situación no va a cambiar demasiado, ¿no? Y creo que por todo lo que ha pasado, más allá del técnico que venga, Ecuador tiene menos posibilidades incluso que antes de hacer una buena eliminatoria. Porque finalmente estos problemas dirigenciales pesan en el rendimiento. Sí, pero no ha habido competencia y las otras selecciones están en igual de condiciones que Ecuador. En igual pero claro, ¿qué selección ha competido el 2020? Pero vienen jugando, bueno, en ese sentido sí, pero mantienen los técnicos. ¿Qué equipos tienen cada uno además? No, a ver, hablemos del entrenador, el papel del entrenador. Microciclos, partidos amistosos. Estamos en igualdad de condiciones. Bueno, no, ni así, porque por último en Colombia, si bien es cierto, tienen un técnico relativamente nuevo, Queiroz ya ha dirigido algunos partidos con Colombia, de Perú. Pero en la Copa América. ¿Perdón? En la Copa América.
No lo dirigió en la Copa América, lo dirigió en algunos amistosos, pero finalmente lo ha dirigido. ¿Quién dirigió en la Copa América? Con Gareca ni se diga. Brasil lo tiene a Tite desde hace tiempo. Argentina ya... sí, Queiroz lo dirigió en la Copa América, sí, claro. El portugués Argentina Scaloni lo dirigió en la Colombia. Copa América. Sí. Entonces, esa ya es la ventaja que tienen las demás selecciones. Hace un año. Pero hay un trabajo hecho. Claro, y hay algo. Hay un trabajo hecho, hay una evaluación seguramente del técnico, del rendimiento de los jugadores ya a nivel de la selección. Es una ventaja, de alguna manera sí es una ventaja. Es una pequeña ventaja. Es una pequeña cuenta Pablo Campos que Egas podría anunciar incluso hoy el nuevo técnico. Ramírez. No. Paul. Vélez. Así yo no dicen. creo lo de Vélez. Lo que sucede, ayer habló Miller Salazar y dijo, le preguntó Pato Díaz, ¿qué pasaría con Paul Vélez si lo llaman a la selección? Encantado. Es más, hemos hablado con Francisco Egas y le hemos dicho que este no es momento de procesos, sino pensar en la eliminatoria, porque es sobre la marcha, con gente que está involucrada en el fútbol ecuatoriano. Y existen algunos dirigentes que están apoyando esa moción. Como todo es político, como todo es de acuerdo a lo que vives al momento. Ayer hablamos, lo dijo Javier Omar, lo recordaba, las mayorías móviles. En este momento hay una mayoría y está mansito Francisco Egas. Les va a hacer caso. Paul Vélez, dicen. ¿Ustedes a quién escogerían entre Almada, Repeto, Ramírez y Vélez? Ramírez. Pero si escogen a los otros tres, me da igual. Cualquiera de los cuatro. Me dices a mí qué decisión tomarías, el Español. Y después me iría con Repeto. Y en tercer lugar, ¿quién más me dijiste aparte de Almada? Vélez. No, a Vélez yo no lo pondría. Un técnico ecuatoriano, olvídate. Le van a acabar a ese hombre, van a acabar su carrera. Van a acabar su carrera. Por ¿Y tú, Juan Leo? Ramírez. ¿Tú, claro, Ramírez, pollo? Sí, por el estilo de juego. No sé si ahora, claro, pueda llevar a cabo, trasladar esta intención, esa idea a la cancha con lo que tiene en la selección. Pero por el estilo me gusta Ramírez. A mí por el estilo, vuelta a Repeto. A defenderse. Con lo que hay. A defenderse. A colgarse del palo. Y Paul Vélez en Ecuador hay que defenderse. Y Paul Vélez no juega parecido. Línea de 8, un volante y un delantero. Punto. Por eso el técnico entonces es Vélez. Por eso digo, si juega parecido. Técnico de equipo chico. Pero a Vélez lo van a destrozar. Lo van a acabar. Le van a acabar su carrera. Con cualquier técnico, el mentado proceso empieza serio, con el apoyo, o a los 2-3 primeros resultados, cualquiera de los 4, gracias, buscamos otro. ¿Qué es un proceso? ¿Me puedes explicar No, es qué que es yo un te proceso? estoy comentando desde la carta, el comunicado que envió hoy la Federación Ecuatoriana de Fútbol para anunciar la salida de Cruyff. Por eso digo, lo que se presentó con bombos y platillos el pasado mes de enero. Eso pregunto. Dijo, el proceso continúa, estamos más unidos que nunca,
con cualquier técnico es igual, más allá de los resultados. O 3 derrotas, 2 derrotas, gracias. Se acabó. Yo repito, Almada, Ramírez y Vélez, dejaría a Ramírez y Vélez para decidir. Y analizaría algunas cosas, como por ejemplo, ¿será que un técnico como Ramírez puede, con facilidad, en poco tiempo, llevar adelante una forma de juego como la que tienen Independiente? No tienen ni los jugadores, porque la competitividad es muy alta, el nivel es muy alto. Y segundo, porque no puede trabajar con ellos en la semana. Eso de las eliminatorias y la selección es un enganchabobos. Tienes que seleccionar a los 11 que saltan a la cancha, los suplentes, poner disciplina, poner orden. Por eso digo yo, un técnico ultra defensivo. Eso yo creo que se debe considerar. A mí también me gusta mucho cómo juega Independiente. Me parece que es el equipo que mejor juega, es más. Pero eso es fácil de replicar a nivel de la selección. Se lo puede hacer con efectividad en poco tiempo. ¿Te acuerdas lo que se dijo? Dudo de que eso se pueda hacer en poco tiempo. Y por eso tal vez el técnico es Vélez. Que de acuerdo con lo que dice Luis Miguel, a Vélez el medio lo va a destrozar, lo destrozaría si lo eligen como entrenador de la selección, lo destrozaría. Una cosa es fabular, hacer novelas, soñar, la realidad es otra. El material humano con el que cuenta Ecuador, que ya lo hemos analizado acá, pues tenemos un jugador de Liga Italiana, Pervis Estupiñán. Denme otro nombre, si es que hay. Y Felipe además no viene. Fue jugando afuera, pero en las Europa. Grandes ligas. Nadie. Están los dos. Pervis. Felipe no va a venir. Saverio. No ha jugado, no, es que se lo ha visto. No, te nombro, nada más. A ver, material humano no hay para eliminatorias, para una Copa del Mundo. No hay. Tiempo para trabajar, no hay. Te bajas del avión en 3 días, 4 días, medio, te mueves. Motivación. A defenderse, como en los viejos tiempos, con el profesor Guerra, un frontón y a pelar a los huevos. Aunque parezca chiste, así lo veo yo, Pollo Serrano. Una cosa es soñar y otra es competir en la vida real. Para mí Ecuador, más, incluso con este famoso proyecto que armaron, tenía poquísimas posibilidades de clasificar al Mundial. Ahora menos aún, porque no hay un buen equipo, no hay una buena selección. Más allá del técnico que llegue va a ser muy complicado, va a ser muy difícil. ¿Qué proyecto armaron, Pollo? Debes reposar en las computadoras de la PEP. ¿Qué proyecto armaron? ¿Me puede usted desarrollar el proyecto? Del 3-0. ¿En qué consiste el 3-0? Un desarrollo en divisiones juveniles, mejor trabajo precisamente en ese aspecto, una conexión entre divisiones juveniles y la selección mayor. Es puro verso eso es puro verso.
Oye, Pablo, ese es parte del proyecto Puntos Importantes. Y el torneo de las menores nunca lo pensaron. Y borraron. No se va a jugar este año, ¿no? Es puro verso. Ya. Se viene el sudamericano en enero, si es que se lo va a jugar. Los que antes trabajaron con Jorge Cédico y volver a trabajar. Para Gonzalo Plata, perdón, Juan. Gonzalo Plata, me olvidaba. Yo lo que temo es que si decidieran que el técnico sea Paul Vélez, que además sería muy sorpresivo, para mí sería una sorpresa. Pero si eso llega a ocurrir, ¿cómo el medio lo va a recibir? En el Ecuador es increíble la forma como el ecuatoriano ve al ecuatoriano. El ecuatoriano reniega del ecuatoriano. El ecuatoriano no se identifica con el ecuatoriano. El ecuatoriano no se reconoce como tal. El ecuatoriano quiere verse representado de otra manera. En la forma de lucir, en la forma de hablar, en la forma de manejarse. Eso para un técnico nacional puede resultar una enorme barrera, algo durísimo. Pero si los candidatos son estos, los que han mencionado, ¿o nos darán una sorpresa? Bueno, ya la de Vélez sería una sorpresa, ¿o no? Sí, claro, porque sí. Volvería un técnico ecuatoriano. Pero no le van a dar. Ya, pero sí sería una sorpresa. Pero digo, fuera de estos nombres, decir el nuevo técnico de Ecuador, Matías Almeida, o el nuevo técnico de Ecuador es Gerardo Peluso. Una sorpresa. ¿Habrá o ya están en este grupo estos 4 nombres? De aquí sale el técnico. ¿Quién va a elegir el técnico? Francisco Egas, con Silikovic, todo el directorio. ¿Quién elige el técnico a este momento? No, pues si Egas lo anuncia hoy, si Egas lo anuncia hoy, será una decisión de Egas con Deller. ¿Con quién? Con Deller, con Mansur. Ramírez, Silikovic. Es lo más lógico, Ramírez. Que dé una mano el arquitecto Deller, él va a ser. ¿Cómo quieren jugar salida y fútbol elegante con la máquina Quintero? Pero la máquina no está jugando. Pero tercero en el mundo. Pero no juega, no, desde que jugó el Sudamericano y el Mundial, no ha jugado casi. Pero no decían que era un crack. Pero lo llevó Barcelona, pero no juega. Ayer dijiste, Javier Omar, o alguien dijo que lo van a prestar al Deportivo Cuenca. Creo que al Aucas o al Delfín. Ya. ¿Y dónde quedó el fenómeno? Después de la pausa la seguimos. Inicio de espacio publicitario. Un argentino te dice: che, qué buen auto. Un gringo para y dice: nice car. Español te dice: hostia, qué buen coche. Y un mexicano: está padrísimo tu coche. Un colombiano te dice: bacano el auto. Y en el barrio todos dicen: Posi la nave. Te dirán de 1000 formas: ¡qué lindo carro! Que también te digan: ¡qué buen motor! Con lubricantes Amalie tendrás kilómetros de diferencia. Ama tu motor para siempre. Amalie.
La vida se mide en kilómetros. En 30 segundos tomarás una buena decisión. Disfruta la calidad y seguridad de un auto full equipo. El nuevo V3 de Chang'an, la marca china más vendida en el mundo. Con Sunroof, Radio Touch con GPS, asistente de arranque en pendiente, control de tracción y mucho más. Un full equipo con crédito directo o entrada desde 2.399 pagando desde enero de 2021. Es una buena decisión y te tomó menos de 30 segundos. 3, 2, 1. Chang'an. Calidad sin rivales. Aplica condiciones. Fin de espacio publicitario. La radio redonda. En Ecuador, una sola voz nos enlaza con el balón. Sentimos, vivimos y gozamos juntos con nuestro fútbol en la radio redonda. Pichincha 96.9, Guayas y Santa Elena 99.3 y Santo Domingo 94.1. Mira quién habla. Vaya, Juanito. Los campos verdes que yo dejé. Jinsop Odiruin. Esteban, ¿cómo estás? Cuando escuchen proyecto, eso es mentira. No hay proyecto en la selección nacional. En los clubes es otra cosa. Eso de 3-0, esos son cuentos, son mentiras, son palabras que se enlazan en el papel, en la computadora. Te dicen una conexión entre las formativas y la selección mayor. Con las formativas tienen que trabajar los clubes. Todo es un cuento, no hay proyectos. Uruguay el objetivo hacerlo, es ¿no? clasificar al Mundial. Punto. Uruguay lo hizo. No te hacen un contrato en el que digan, si pierde las 5 primeras fechas de las eliminatorias, no se preocupe, no pasa nada. No es así. Los proyectos son un cuento. ¿Pero en dónde son un cuento? Acá, solamente. En todos lados. Uruguay no lo hizo. Existen los proyectos. De aquí en 25 años vamos a estar en todos los mundiales. El objetivo es la eliminatoria aquí en la China y en la Conchinchina. Pero ¿y cómo lo hizo Uruguay? ¿Cómo lo ha hecho Alemania? ¿Cómo lo hacen? Trabajando desde hace un siglo en las formativas, los clubes. Los clubes. Luis Miguel, ¿Qué ha hecho? Los uruguayos tienen un proyecto y los alemanes tienen un proyecto. Pero en clubes. Los alemanes tienen un proyecto de ¿Y clubes. en qué consiste el proyecto y de selección? En Uruguay arma un proyecto que lo va renovando cada 4 años Tavares. Fue Tavares quien armó el proyecto para Uruguay. ¿Y en qué consiste el proyecto? Desarróllemelo, por favor. Precisamente en lo que mencionábamos, en el trabajo de las divisiones juveniles. Las juveniles trabajan en los clubes, pollo. Pero entonces los de Uruguay es un invento. No, los clubes suministran buenos jugadores que se forman en la 12, en la 14, 16. Bueno, pero es un cuento. Es demasiada coincidencia que desde la llegada de Tavares en las selecciones uruguayas han tenido tanto éxito. A ver, las selecciones uruguayas son campeones todas las décadas. No. Sí. No lo son. No. Sí lo son. Hoy nomás se cumple un aniversario más de la conquista de Copa América 95. Y desde ahí tienes clasificaciones a mundiales en el 2002. ¿Y por qué no el 98? 2011 no el ganaron 2006? la Copa América ya en el siglo XXI. Bueno, pero ya estaba Tavares. ¿No? Ellos son campeones de América en todas las décadas. Oye, pero bueno, entonces no sirve esto de Nacional y Peñarol. Fregado está porque Nacional y Peñarol no pasa nada. Pero te venden jugadores de 19 años, de 20 años. Exportan miles de jugadores desde hace 20 años. Es el vínculo que existe entre los clubes y la asociación. Y aquí existe vínculo. A la selección uruguaya no llegan jugadores malos para trabajarlos. Llegan los mejores de los clubes. Pero vos sí sabes cómo trabajaban esas selecciones juveniles en coordinación con quién. Con Paco Casal. No. Con a ver, Tavares. compañeros, Esteban. Con el maestro Tavares. Alguien que me explique en qué
consisten los famosos proyectos de selecciones nacionales? ¿Tú No crees, pueden Luis darme Miguel? una respuesta. A Es ver, Luis Miguel, imposible ¿tú que me crees? la den. ¿Tú crees que los alemanes trabajan a lo que salga? No, trabajan los clubes. No, Los pero clubes yo en te hablo, formativas. Yo te hablo de la Federación Alemana. Sí, la obvio Federación que Alemana trabajan, se organizan, trabaja por supuesto. a lo que salga. No, o sea, hoy no. ya, entonces ese es el proyecto. No. Los alemanes no trabajan a lo que salga. Los alemanes trabajan bajo determinados parámetros. Los brasileños también. Los Por uruguayos eso, también. Los argentinos ese es el- también. Ese es el proyecto. Los argentinos, franceses ¿qué les ha pasado también. a los, ¿qué les ha pasado a los argentinos en el último tiempo? ¿Qué les ha pasado? Que jugaron una final de mundial el 2014. Sí, pero con las selecciones juveniles, Luis Miguel. No han ganado, es que no puedes ganar toda la vida. Por eso, pero ¿por qué? Porque dejaron de trabajar adecuadamente, según los mismos argentinos, en las selecciones juveniles. Las selecciones no forman los jugadores y eso lo sabemos todos. Los jugadores son formados en los clubes, pero en las selecciones juveniles sobre todo buscan potenciar el nivel de esos jugadores. Y lo hacen. ¿De qué manera? Pero por eso, ¿a través de qué? No lo llames proyecto. A través de un trabajo. Los alemanes no trabajan a lo que salga. No, pero ahí tienes equipos Los brasileños fuertes, no trabajan a lo que formativas salga. fuertes, metodologías, tienes Por supuesto, entrenadores pero al más alto nivel, infraestructura. Esa es la verdad del fútbol. El proyecto es el complemento del trabajo de los clubes. No, pero acá le tratan de dar una dimensión colosal. El proyecto. Hablaban de un proyecto a 10 años, a 20 años. Eso no existe. Acá no. En ningún Acá no. lado. El proyecto es la eliminatoria. No, para los alemanes, Luis Miguel, el proyecto es alimentar permanentemente a la selección mayor, pues. Pero desde inicios del siglo XX están en ese proyecto. No. Por eso, pero tienen una forma de trabajo los alemanes. Esteban, ¿por qué dices los alemanes, no? Alemania es Alemania, y es hoy y siempre. Pero los tienen alemanes el quieren proyecto desde el alimentar siglo XX. permanentemente a su selección mayor. ¿Y los italianos? Ese es el proyecto que tienen. Los italianos trabajan de otra manera, pero ¿Y los españoles? Los alemanes se dan el lujo de prescindir de determinados jugadores. ¿Por qué? Porque tienen jugadores que ellos los han trabajado para que los reemplacen en la selección mayor. Ese es el proyecto. Ese es el proyecto de los alemanes. No tener que depender de una generación de jugadores, cruzando los dedos para que estos duren la mayor cantidad de tiempo. Eso pasa en gran parte de los países en el mundo. Pero los alemanes tienen una visión diferente. Pero los alemanes no brasileños trabajan seguramente las también. formativas, trabajan los clubes alemanes. Pero la Ellos son los federación que tiene hacen un proyecto. el 80% del trabajo. Ya, eso sabemos todos. Pero las federaciones ¿qué también tienen discutimos? un proyecto, pues. Sí, pero es un proyecto que no es ningún misterio, pues ni es un conocimiento mega científico, físico, cuántico. Yo no sé si han podido en otro lado repetir lo que hacen los alemanes, por ejemplo, que tantas veces hemos ponderado acá. ¿Cuántas veces hemos ponderado lo de los alemanes? Y resulta que ahora es igual en todos lados. Entonces, ¿por qué los ponderamos en su momento? No es igual en todos lados. El trabajo de formativas en el Ecuador es un desastre. En los clubes. A juzgar por lo que dices, entonces acá el proyecto debería ser independiente, pues. Independiente es una gota de agua en el mar. Ya. Ellos Pero- son la excepción en el fútbol ecuatoriano. Correcto. Entonces, la función de una federación es hacer que esos proyectos que pueden ser una gota en el agua se hagan más vinculantes y tengan una influencia mayor. ¿Por Esa qué es la función de selección las federaciones. ecuatoriana ganó el sudamericano sub-20 en Chile? ¿En dónde fue? En Chile, ¿no? ¿O en Perú? Sí, Chile. En Chile. ¿Por qué? La mayoría de los jugadores ¿de qué club son? Pero Independiente el fue la proyecto base. es ganar títulos. Gracias la respuesta. A ver, Ya, Luis Miguel, y ahora yo te digo algo. Sí, los jugadores son de Independiente, pero ya dijiste hace un momento ¿Qué ha que la pasado máquina con de ellos? Quinteros no sirve. No decían que era un gran crack, dijiste. ¿Dónde no está el juegan. crack? Pero por eso mismo, ¿quién debe darle seguimiento a ese trabajo hecho por Independiente?
¿quién debe darle clubes. seguimiento? Los no, clubes. pues ya deja de ser parte, ya a los 20 años. Ese jugador pasa a ser profesional. ¿Se queda en el club o va al fútbol del extranjero? En fin, la federación es en ese momento cuando busca la forma de potenciar o de mantener a esos jugadores para que lleguen a la selección mayor. De eso se trata el proyecto de una federación. ¿Y cómo lo hacen? Contratando profesionales acorde a lo que aspiran. Segundo, consiguiendo un trabajo que se puede llevar adelante de manera planificada y que estos jugadores tengan la mayor posibilidad de competir a nivel internacional, con partidos amistosos, torneos preparatorios, etcétera, etcétera. Ese es el trabajo que tiene que hacer de seguimiento, pues la selección ya. ¿O se va a desperdiciar esta generación de jugadores? ¿O qué quieren? Aquí somos una porquería, no hacemos proyectos, no elaboramos proyectos y somos campeones sudamericanos sub-20. ¿Y cuántas veces hemos ido? Una vez. Fuimos terceros en el mundo, siendo una porquería. Pero hemos ido una vez, Luis Miguel. Bueno, se repite. ok, entonces eso tampoco. Ya, hasta aquí llegué yo, la selección, el proyecto, ok. ¿Qué pasó? La selección no tiene proyecto. El Mundial Sub-20 después del Sudamericano, en los Juegos Panamericanos, en el Sudamericano Sub-23. El preolímpico. Entonces, cuando hay proyecto, por ejemplo, no pasa lo de Melec y lo de Aucas que no prestan jugadores. Por ejemplo. Cuando hay proyecto, ¿sabes qué no pasa? Que el técnico de la selección juvenil, el técnico de la selección preolímpica, no va a trabajar en la selección mayor. ¿Y cómo fuimos a 3 mundiales? Cuando hay proyecto, acá no hay proyecto. ¿Y cómo pero llegamos a otro 3 país mundiales sin proyectos? No. Pero es que en corto tiempo. ¿Sabes por qué llegamos? Por una generación extraordinaria de jugadores. Ok, listo. Me quedó claro. Pero y esa generación no lo tienes todo el tiempo. Entonces tienes que a través de un trabajo provocar que eso sea más frecuente. Y no estar esperanzado en que aparezca la generación brillante para clasificar a un mundial, 2 mundiales, y después cruzar los dedos para que no se acaben y seguir clasificando. Eso le está pasando a los chilenos ya. Para mí, ya les he dicho eso. El jugador se hace en los clubes. A Colombia. Pero eso que estás diciendo es una verdad de perogrullo. Pero por más material humano y por más capacidad que hay en los clubes, si entre los clubes y la federación no hay un vínculo, que ese es el proyecto, eso no sirve de nada. ¿Y dónde hay vínculos en Sudamérica? ¿Me pueden explicar? Uruguay. Ya, ¿quién más? Los argentinos lo tuvieron siempre. Ahora ya no lo tienen. Acá. Siguen sacando jugadores fenomenales, ahora ya no lo tienen. En su momento acá, con Draskovic. Con Dusan Draskovic. Probablemente el que no lo tengan en Argentina ha sido, o por eso se ha reflejado en los resultados que han tenido las selecciones argentinas juveniles en los últimos años. ¿Quién es entonces el entrenador de proyectos para Ecuador? El proyector, ¿quién es? Pero si no es un tema de que venga una persona. Entonces, ¿cómo es? Me parece que ya lo dijimos, ¿cómo es, no? Es un equipo. Totalmente. Es un trabajo, pues, a partir de la federación. No lo llames proyecto, si no te gusta. No, si no hay que buscar un proyector, hay que buscar gente capaz nomás. ¿Quién es? Hay que establecer determinados... Pues que yo no soy el que va a contratar. Pero es que les veo que ustedes hablan con suficiencia de ese era, pues, hermano, no, que hablamos de aquello, ese era Cordón. A él nos vendieron nomás como ese organizador y el director del proyecto. ¿Fútbol o sí? Ahora que te vendan situaciones como las que han pasado, como proyectos sin serlo, es otra cosa. Y eso también sucede. Nos acaba de suceder. Eso pasa, es cierto. O sea, decir que lo que acaba de pasar es un proyecto es prostituir el término. Pero los proyectos existen y funcionan. Mira, Qatar nunca va a ser campeón del mundo. Pero Qatar se inspiró en el trabajo que se hace en España, en el trabajo que una academia de fútbol
que tiene sede en ese país realiza. Y buscó repetir el modelo de esa academia de fútbol en su selección nacional. ¿Y cómo jugaba Qatar en la última Copa América que le vimos? Esteban, por Dios, Qatar. Esteban. Pero, a ver. Es puro verso lo que me estás hablando. Pues. A ver. Esperemos unos años a ver cómo le va a Luis Qatar. Miguel, 20 años te doy para ver cómo le va a Qatar. Luis, el objetivo de ellos no es ser campeones del mundo. No, yo te entiendo. El objetivo de ellos es ser un equipo local eficiente que juegue de determinada manera y que haga un mundial correcto. Perdón, ¿cuál es el campeón asiático? Qatar. Claro, lo es Qatar. ¿Cuál es el campeón asiático? Y fue campeón invicto. Sí, ya, pero ese seguramente el mundial. Pero por favor, después o sea, Qatar no le vas sobre Qatar. Pero es que a Qatar no le vas a pedir que sea campeón del mundo. ¿Y Venezuela tiene Qatar, proyecto? ¿Cómo llegaron a la final del sub-20? Pero a ver, lo de Qatar. ¿Qatar ha mejorado o no? Sí, le vi más o menos. Ya. Bien estuvo. Juega de cierta forma. Sí, chévere. Tiene una forma de juego. Eso Ese está es gracias al fundamentado megaproyecto. No, ¿sí? No sé si sea un megaproyecto, pero es un trabajo. Okay. Distinto al que estaban haciendo antes. Han conseguido ganar el torneo de naciones de Asia, que es seguramente lo máximo a lo que van a llegar. Vélez sabrá sobre proyectos. Repeto, sabrá sobre proyectos. Es que el proyecto no es del técnico. El proyecto tiene que ser de el gerente deportivo. No, el proyecto tiene que ser de la federación. Pero a través del gerente deportivo, como el ejecutor, pues. A través del gerente deportivo, ok. Pero no del técnico. El técnico es una parte más de ese proyecto, trabajo, como quieran mencionarlo. Acá no hay, eso sí. Acá no hay, no existe eso. Estamos jodidos. Dependiendo de... No suena el nombre de escénico. Un proyecto se implementa en 10 años. Y nosotros queremos ir al próximo mundial. Hay que decirle a la gente que no vaya al estadio, que esperen 10 años. Esteban. No es 10 años, ¿ah? No hay una duración, no hay una matriz. Es de acuerdo a la necesidad, a lo que haya. Yo te entiendo perfectamente. El término se ha prostituido, lo acabamos de ver. Nos vendieron un proyectazo que no fue nada, pero si se lo hace bien, efectivamente va a tener una influencia positiva. Capaz que hasta sin tanta rimbombancia, sin tanta alaraca, sí, se puede hacer más. Totalmente. Con Bielsa hubo proyecto. ¿A qué te refieres? En el clasificar a los mundiales. ¿Sabes con quién hubo proyecto de Argentina? Con Peckerman. No, Chile. Hubo proyecto, ahora ya no hay. Ya, en Chile, no, en Chile el que recogía los frutos del proyecto era Bielsa, pero el proyecto lo hizo Zulantay. En Bolivia, el proyecto privado fuera de la federación fue Tahuiche y eso se cosechó en el tiempo. ¿Cómo será? Yo ya hasta aquí llegué, no me da ya más del conocimiento. Los proyectos, ok. Pero yo te estoy diciendo, te entiendo, sí defrauda que te vendan fondos de botella como que si fueran diamantes. Defrauda, obvio que sí. Pero cuando se lo hace bien... Este proyecto 3-0 que es creado por Antonio Cordón o la federación, los dirigentes. Cordón vino ya cuando esto estaba. O sea, lo creó el directorio actual. Bueno, Claro. llegó Cordón y se presentó el proyecto. Probablemente fue un trabajo en conjunto, ¿no? Porque para eso está precisamente el director deportivo. Ahora mira, Draskovic llegó
y llegó con un proyecto que cumplió, yo creo que en buena parte. Le faltó cerrar con una clasificación al Mundial de Estados Unidos. Sí, le faltó. Pero, ¿qué dejó Drašković? Una generación de jugadores cuyos integrantes incluso estuvieron hasta la segunda clasificación a la Copa del Mundo. Dejó jugadores con un potencial determinado, dejó una línea de trabajo para las selecciones nacionales, se marcó una identidad. ¿Y cómo llegamos al 2014? Con los últimos resabios no. De ese impulso. No, ya fueron otros jugadores. Mira, ¿sabes cuál es el último jugador que tuvo una determinada influencia de Drašković en selecciones nacionales? Edison Méndez. Él fue el último. Pero era uno. Pero el último. Fueron nuevos. Ahora, ¿por qué se clasifica al Mundial 2014? Porque había un equipo eficiente. Sin necesidad de megaproyectos, pija. Sí, pero bueno. Sí, pero de ahí ¿qué ha pasado? Pero ya estaremos en 20 años, vendrá otra nueva generación y ya. Pero entonces no nos quejemos de cómo están las cosas. Yo no me quejo. A mí ni me interesa. Me da igual el entrenador. ¿Para qué hablamos? Pero estos paisitos, Perú, Ecuador, Bolivia, estos paisitos estamos sujetos a generación espontánea. Porque no se hace nada más pensado. Porque somos brutos y porque no hay dinero. Yo creo que, sobre todo, porque cuando las cosas marchan, las terminan cambiando. Los colombianos tenían un buen proyecto con Maturana. Había un tipo competente que sabía por dónde transitar. Lo tiraron abajo. En Ecuador había un tipo, que luego lo complementaron. Pero el fútbol ecuatoriano no lo aprovechó como debía aprovecharlo a un hombre como Drašković. ¿Por qué razón? Porque creían que era momento de darle un giro. Acá, yo difícilmente creo que se pueda llevar adelante un proyecto. Pero yo no dudo de que haya países que sí lo hacen. Hay países que lo hacen. Lo hacen, Javier, el primer mundo. Pero por eso. Pero lo hace el primer mundo. Pero esto no quiere decir que no existan, como decías. Existen proyectos. A ver, porque son ¿con proyectos... o sin proyectos? Alemania, Brasil, Italia son potencias por los siglos de los siglos. ¿Con o sin proyectos? Bueno, pero es que ellos no podrán seguir siendo potencias. No serían las potencias que son si no tuvieran una visión clara de hacia dónde van. Allá tienes millones de niños que juegan al fútbol en escuelitas desde los 6 años. Eso es todo. Pero que son complementados por la Federación Nacional de Fútbol. Sí, Javier, sí, ustedes tienen la razón, sí. Yo solamente trato de... Ya les digo que sí, los megaproyectos. Pero acá como somos brutos y no hay dinero, entonces no podemos implementar megaproyectos. Porque ustedes hablan de proyectos grandes, ambiciosos, costosos. Acá no es que sean brutos. Lo que son acá son ambiciosos. Acá quieren el poder para ellos. Acá quieren dominar, prevalecer, controlar. Acá piensan en sus intereses y no en los intereses del fútbol ecuatoriano. Eso es lo que pasa acá y pasa en los países de Sudamérica, en su mayoría. Eso no es ambición. La ambición es positiva. Lo que hay acá es angurria. El Independiente del Valle es el único proyecto en el que creo. A ver, y por ejemplo, ¿por qué no replicar un modelo como el Independiente en la selección nacional? Porque no tienes tiempo para trabajar y esa responsabilidad no te compete. ¿Qué tiempo efectivo tienes para trabajar con una selección? A ver, es que la selección no se trabaja en los 5 días anteriores de un partido, pues. No hay tiempo para trabajar, Esteban. La selección se trabaja a partir de las bases. No las bases están en los clubes compitiendo en el Nacional Sub-12, 14, 16, 18. La selección se nutre de lo mejor. Tienes poco tiempo de trabajo para mecanizar movimientos y listo. Perfecto, pero ¿qué hace la Federación Ecuatoriana de Fútbol, por ejemplo, para organizar
torneos o para darles garantías a los jugadores juveniles que se puedan desarrollar o que puedan desarrollar sus condiciones en torneos de por lo menos buena calidad. Ya por ahí ya nos podemos entender. Pero es que por ahí va el tema. No, ahí ya fue más específico. Por Compañero, ahí nos podemos entender. Pero es que precisamente aquello nos hemos referido cuando trabajan otros países con respecto al tema de proyectos y divisiones juveniles. Pablo, la organización de los campeonatos. Usted me está hablando de la organización de los campeonatos, los árbitros, las canchas. Me está hablando de torneos sostenidos en el tiempo, con seguimiento, monitoreo. Ya ahí la cosa va cambiando, pero es la que esencia son los clubes. ¿Quién es el monitoreo y el seguimiento? Javier, obviamente la federación, pero el trabajo bruto es de los clubes. El trabajo bruto es de los clubes. ¿Quién te discute eso? ¿Quién ha discutido eso? ¿Y quién les discute a ustedes lo que hablan? No, por eso te digo, pero tú dices, el trabajo Javier, lo hacen los clubes. Sí, en eso no hemos discutido, el trabajo lo hacen los clubes. Hacen los clubes. Permítanme. Puede ser el 90 incluso. Por favor, tenemos la intervención de Francisco Egas, por favor. Vamos a enlazarnos. De parte de la federación, que le teníamos mucha fe, muchas ganas. Creo que la situación del mundo y la situación de nuestro país cambiaron las cosas. No con esto voy a justificar la actitud de los profesionales que dejaron la federación, que realmente me apena en la manera que lo hicieron, porque creo que la federación había apostado fuerte por defender el proyecto, por defenderlos a ellos como idóneos al proyecto, y me parece que de alguna manera merecíamos más. Sin embargo, tenemos que tomar las cosas como vienen. No fue nuestra voluntad terminar así anticipadamente la presencia de estos profesionales en nuestro proyecto. Fue una decisión unilateral de ellos. Y creo que es un tema que seguramente ustedes tienen varias preguntas para hacer con respecto a los términos de desvinculación. Así que yo no quiero hacer un monólogo largo. Prefiero que las preguntas vengan y ir contestándolas, porque si no yo voy a contestar todas las preguntas antes de que ustedes las hagan y se va a volver repetitiva la rueda de prensa, ¿no? Entonces, eso más algunos otros temas que entiendo ustedes tienen en la cabeza y tendrán en la cabeza, estoy aquí para contestarlos. No se ha pedido excluir ningún tema, no se ha pedido excluir ninguna pregunta, así que yo creo que mientras más rápido iniciemos con las preguntas, más rápido tocaremos los temas que son de interés de todos. Gracias. Gracias, presidente. Les recordamos a los colegas periodistas la dinámica de participación. Consiste en una sola pregunta por medio, por respeto al tiempo de todos y para agilizar el diálogo. Muy bien. Entonces vamos a dar paso a la primera pregunta, que la formula el colega Andrés Carpio de Radio Visión, y se prepara Teo Pozo. Andrés, por favor, si puedes encender tu micrófono. La Radio Redonda. Bien, estamos con la rueda de prensa de Francisco Cuegas. Para definitivamente desvincularse de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Qué sensación, qué sentimiento tiene usted como presidente e insisto, como uno de los principales pregonadores de este nuevo proyecto? Gracias, Andrés. Yo creo que, yo hablaba de tristeza, creo que es una mezcla de tristeza y algo de indignación también, porque ciertamente la Federación protegió y yo en mi persona protegí mucho a los dos profesionales, tanto a Antonio Cordón como a Jordi Cruyff. Protegí sus capacidades, defendí su idoneidad para el proyecto, defendí mucho que ellos estén acá, el tipo de trabajo que estaban haciendo. Y yo sí puedo decir que esperaba algo más en esta última etapa, ¿no? El momento era duro para nuestro país, el momento era duro para nuestra selección, el momento era duro para la federación, y esperaba algo más. Sin duda, la salida de Antonio
apuró la salida de Jordi Cruyff. No sé si es que si no se iba Antonio, si se iba Jordi. Me parece que habiendo sido la persona que confió en él y que lo trajo, ¿no? Verdaderamente nosotros, de quien más revisamos los antecedentes y de quien más seguros estábamos, era de un profesional del nivel de Antonio Cordón, de un profesional de los quilates de Antonio Cordón, con la experiencia, con toda su sapiencia, y obviamente al tenerlo acá teníamos que confiar en su elección de entrenador también. Así que sí nos entristece un poco. Creo que al final los dos perdieron el convencimiento en nuestro proyecto. Yo no quiero entrar a analizar si tenían otras ofertas, si los querían de otro lado, etcétera, etcétera, porque entramos en el terreno de la subjetividad. Creo que en lo objetivo ellos perdieron la motivación, perdieron la fe, perdieron la confianza en nosotros, y nos hicieron perder la confianza en ellos con lo último que hicieron. Próxima pregunta, Teo Pozo, por favor. La Radio Redonda. Gracias, Fabricio. A los colegas un cordial saludo. Francisco, gracias por estos minutos. Una vez que se ha dado la salida de estos dos profesionales, como usted lo reseña, ¿qué es lo que se viene para la federación? Es decir, se han impuesto plazos para contratar un nuevo seleccionador, se contratará un nuevo director deportivo, o primero se esperará que se solucionen los conflictos y las pugnas internas, Francisco, que son de dominio público. Por favor y muchas gracias. Gracias, Teo. Yo creo que los tiempos no esperan, ¿no? Las urgencias y los compromisos no pueden esperar a que nosotros decidamos o no decidamos terminar con los conflictos al interior de la federación. Creo que este es un momento en el que debemos poner todo por delante. Debemos fijar al fútbol ecuatoriano como una prioridad y como la prioridad 1A. Y esto significa seguramente dejar de lado diferencias, dejar de lado muchas otras cosas, prejuicios, malos conceptos, para poder trabajar. El proyecto necesita de los dos profesionales. Quizás el tema del técnico se impone con una urgencia mayor, ¿no? Pero el proyecto está ideado para tener también una cabeza deportiva. Yo siempre he dicho que los proyectos no pueden depender de las personas. Tampoco un proyecto se puede empezar o puede acabar con la ida o llegada de una persona. Entonces yo creo que el proyecto debemos hacerlo perdurar en el tiempo, debemos mantenerlo y dedicarnos juntos todos a buscar las personas idóneas para hacerlo. Los tiempos obviamente son los más prontos posibles, siempre tomando el tema con mucha responsabilidad. Puedo decirles, a hoy no se ha hablado con ningún técnico, Teo. Yo quiero desinstalar del ambiente de que Francisco Egas ya está contratando, Francisco Egas ya le ofreció a algún técnico el puesto, Francisco Egas se pasó por encima del directorio ya para contratar otra vez, etcétera, etcétera. Todo eso que está instalado en el ambiente no tiene pies ni cabeza. Nosotros estábamos esperando la desvinculación formal de Jordi Cruyff, que se dio el día de ayer, mediante su renuncia, porque creímos que era lo serio de hacer antes de empezar siquiera a tirar ideas, y espero poder involucrar en esta decisión en los próximos días, no solo a las personas del directorio, sino también a la gran mayoría del fútbol ecuatoriano, porque creo que es una decisión que se impone para tomarla entre varios actores y que va a ser importante el aporte de varios de nosotros para poder tomar una mejor decisión. Muy bien, próxima pregunta, el colega Robert Armijos de Coavisa. Por favor, se prepara Roberto Omar Machado de Match Deportes. Robert, adelante, por favor. Muchas gracias, Fabricio. Hola, Francisco, compañeros periodistas. Bueno, quería, Francisco, hacerle la inquietud de cómo hacer de hoy en día en la federación para tratar de poner, si se quiere, paños fríos en toda esta revolución, en todo este problema que se ha dado de dimes y diretes, de dejar una mala imagen en el mundo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. ¿Qué hacer? ¿Cómo va a actuar Francisco Egas? Mire, yo creo que es un momento para fijar las prioridades, ¿no? Ustedes me han oído, yo no soy una persona de promulgar ataques, mucho menos de hacer una guerra sucia como la que sí se me ha hecho a mí. Quiero trabajar con las personas que quieran trabajar. Estoy seguro que dentro del mismo directorio habrá personas que quieran trabajar y que ya estén cansados, tan cansados como estoy yo y como están ustedes de toda esta novela.
Y yo creo que en estos momentos donde tenemos decisiones importantes que tomar, es absolutamente prioritario que todos dejemos todo de lado. Es decir, si somos personas consecuentes y somos personas inteligentes y somos personas maduras, me parece que sí se puede dejar de lado cualquier otro tema que podamos curar después y trabajar para tomar las mejores decisiones para este presente del fútbol ecuatoriano, que parece que tiene muchísima premura, como la tenía en enero también. Creo que incluso los tiempos ahora son mejores que los que eran en enero. Yo quiero mirar el vaso medio lleno y estamos más o menos al mismo tiempo de iniciar la eliminatoria que lo estábamos en enero, incluso un poquito más, con una fecha FIFA en septiembre que vamos a poder aprovecharla y muchísimo si es que nos movemos y trabajamos rápido, con jugadores enero y ahora han madurado muchísimo y a jugar en sus equipos. Hablo sobre todo de los jugadores jóvenes de la selección. Yo creo que la selección hoy nos encuentra en un mejor momento de forma que lo que estaba a finales del año pasado. Entonces, como digo, quiero mirar las cosas positivas y quiero tratar de ser positivo en trabajar en pro de una buena decisión y que esa decisión además derive en que podamos empezar a trabajar lo más pronto posible. Bien, nos vamos a la pausa, David, estamos volviendo en un momento más. Inicio de espacio publicitario. Un argentino te dice: che, qué buen auto. Un gringo para y dice: nice car. Español te dice: hostia, qué buen coche. Y un mexicano: está padrísimo tu coche. Un colombiano te dice: bacano el auto. Y en el barrio todos dicen: Posi la nave. Te dirán de mil formas: ¡qué lindo carro! Que también te digan: ¡qué buen motor! Con lubricantes Amalie tendrás kilómetros de diferencia. Ama tu motor para siempre. Amalie. La vida se mide en kilómetros. En 30 segundos tomarás una buena decisión. Disfruta la calidad y seguridad de un auto full equipo. El nuevo V3 de Chang'an, la marca china más vendida en el mundo. Con Sunroof, Radio Touch con GPS, asistente de arranque en pendiente, control de tracción y mucho más. Un full equipo con crédito directo o entrada desde 2.399 pagando desde enero de 2021. Es una buena decisión y te tomó menos de 30 segundos. 3, 2, 1. Chang'an. Calidad sin rivales. Aplica condiciones. Fin de espacio publicitario. La radio redonda. En Ecuador, una sola voz nos enlaza con el balón. Sentimos, vivimos y gozamos juntos con nuestro fútbol en la radio redonda. Pichincha 96.9, Guayas y Santa Elena 99.3 y Santo Domingo 94.1. Mira quién habla. Bien, hay muchos que relacionan el que en una rueda de prensa se hagan comentarios en lugar de preguntas con el estilo. ¡Qué vergüenza! Yo me permito discrepar. Eso no es estilo. Eso es un desconocimiento patético de lo que es el oficio. Payasos. Unos comentarios, unas opiniones que no le interesan absolutamente a nadie. Y qué falta de carácter, Esteban, qué falta. Pregúntenle cuánto dinero recibió, le pagaron todos sus salarios, todas las mensualidades, en qué consistió la cláusula, tuvieron que abonarle un dinero extra. ¿Qué pasó con la plata? Eso queríamos. Hay gente que ya no entiende, ¿no? Precisamente en este momento está respondiendo eso. Vamos, David, con el audio, por favor. En febrero nos hicieron llegar la petición formal de conocer los datos de los contratos. El día 26 de febrero al directorio le presentamos todas las cifras de los contratos con cláusulas de salida, de rescisión, etcétera, etcétera. No les entregamos una copia física del contrato porque, como le digo, lamentablemente en la Federación Ecuatoriana de Fútbol no se guarda ningún sigilo sobre los documentos y más rápido están los documentos en la prensa que lo que se les puede entregar a los directivos. Entonces, hoy usted conoce que hemos invitado a todos los directivos y no solo del directorio, sino cualquier directivo del fútbol ecuatoriano afiliado a la Federación puede pedir una cita y puede mirar los contratos del cuerpo técnico, porque no tenemos absolutamente nada que esconder. Las cifras se han transparentado,
las cifras estaban en el presupuesto, que si estaban aquí o si estaban allá, que si no había el director deportivo, o el director deportivo, como tenía que ser, estaba prorrateado entre todas las categorías a las cuales iba a atender, etcétera, etcétera. Y entonces llegamos a la forma de desvinculación de Jordi Cruyff. Y yo creo que la federación, a la luz de lo difícil de la circunstancia, de lo difícil de la situación, de lo difícil de la coyuntura, ha logrado una negociación que es bastante buena. Jordi Cruyff, ustedes recordarán, empezó a trabajar el día 13 de febrero, se le presentó se tomó la decisión el día 7, se le presentó el día 13 y empezó a trabajar el día 13. El día 13 de marzo, viernes, estoy hablando 13 de enero, 13 de enero y el día 13 de marzo, viernes, él pidió permiso para irse a España por el tema de la pandemia y por el tema de su familia. Lo que Jordi Cruyff ha cobrado hasta ahora de la Federación Ecuatoriana de Fútbol son esos 57 días de trabajo, que es lo lógico. Todo lo que vino después, incluyendo sus sueldos, incluyendo la reducción de sus sueldos que acordamos. La Radio Redonda. 32,5% reducción, 32,5% reprogramación. Todo lo demás que quedó en deuda ha sido saldado con la cláusula de rescisión que tiene ese contrato y por ende la federación no tiene que pagarle ni un centavo a Jordi Cruyff más que esos días trabajados en los meses de enero y febrero. Muy bien, próxima pregunta está a cargo de Estefano Fará, colega de RTW24 Sports. Se prepara Carlos Muñoz de Estéreo Fiesta de Ambato. Por favor, abre tu micrófono, Estefano. Perfecto, Fabricio. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes. Y a todos los colegas también periodistas. Mi pregunta es si el plan estratégico 2030 sigue en pie y además, ¿cuál debe ser el perfil para el próximo técnico de la selección ecuatoriana? Muchas gracias. Gracias, Estefano. El plan estratégico tiene que continuar. Yo siempre lo dije, cuando nosotros emitimos el plan estratégico, les dije que esa era la Biblia por la cual nosotros aspirábamos que el fútbol ecuatoriano se guíe por los próximos 10 años. Porque no habla ni del técnico, ni habla del director deportivo, habla de los objetivos a largo plazo que debemos mantener nosotros a pesar de cualquier problema que encontremos, cualquier piedra que encontremos en el camino. Entonces, ese proyecto se tiene que mantener, ese plan estratégico se debe mantener, los perfiles que encajan en ese plan estratégico se deben mantener. Sí le digo que por la premura y por lo que estamos viviendo, quizás es hora de que los profesionales que trabajen sean un poco más cercanos de lo que podían haber sido Antonio Cordón y Jordi Cruyff, más cercanos a nuestra realidad, más cercanos a la realidad del fútbol latinoamericano, del fútbol sudamericano y por qué no hablar del fútbol ecuatoriano también. Pero como digo, esta es una decisión que yo pretendo tomarla rápido, pero pretendo tomarla en compañía de todos los directivos de la federación que quieran caminar hacia adelante y quieran dar un paso hacia adelante, y también por qué no involucrar también a los directivos que no son precisamente parte del directorio, pero que son directivos importantes de nuestro fútbol. Siguiente pregunta, por favor, María José Flores de TC. Mientras se soluciona su problema técnico, María José, por favor, continuamos con el colega Patricio Díaz de la Red. Se prepara Javier Ruiz de Radio Sucre. Adelante, por favor, Patricio. Gracias, Fabricio. Colegas, amigos, amigas, David, un saludo igual para ti, Francisco, un fuerte abrazo. Y yo también me iba a referir sobre este plan. Sácale a Díaz para conversar. Bien, a ver. No le va a hacer ninguna pregunta. Números es lo que queríamos conocer. Números. Pero ya dijo que se le pagó 2 meses, ¿no es cierto? Y con la cláusula de rescisión, de lo que yo conozco, son $290,000. Están a mano. No, que están a mano, dijo que no tiene que pagarle nada a la federación. No, solamente 2 meses, dice, los que trabajó.
pero con el cruce de la cláusula de rescisión, yo conozco que son $290,000 que se le pagó. Pero bueno, no dan los números. Les sigo escuchando del megaproyecto, de los lineamientos, de los 10 años. Oye, parece tan difícil, tiene que venir un extraterrestre para armar un proyecto. Dice... Pero además habla de, hice una conciliación, que vengan todos los que quieren estar en el proyecto, no solo los dirigentes, que él solo no toma decisiones. Pero lo que dice, y me llama la atención, es que han sido 57 días de trabajo de Jordi Cruyff. Y que con la reducción y el dinero que quedaba pendiente de ese acuerdo, producto de la pandemia, se queda a tablas. O sea, ni te debo... Así dijo, mano a mano. Ni me debes. Mano a mano, dice Francisco Egas. Yo de lo que escucho de Egas, es casi que esto ha sido excelente para el fútbol ecuatoriano. Él dice, yo quiero ver la parte positiva. Señor Egas, no hay parte positiva. El saldo es negativo. Le queda poco tiempo a la selección para empezar las eliminatorias. Necesita de un técnico, pero sobre todo necesita de ponerse de acuerdo con sus compañeros de directorio para contratar a ese director técnico. Pero Egas más o menos te refleja prácticamente un beneficio y no un perjuicio de que los españoles se hayan ido. Así es como se consigue, miren ustedes, transformar las cosas. Así es como maquillas un fiasco. Eso es lo que está haciendo en este momento el presidente de la Federación. Es más o menos como lo de los socialcristianos en el Guayas. A todo. Más o menos así. O sea, todo ya. Murieron, nos fue mal, pero después les vencimos y ahora exportamos nuestra idea al mundo. Es increíble, pero bueno, yo de lo que conozco, y de lo que escuché, compañeros, se le pagó 2 meses, 57 días, ¿no es cierto? Se le pagó 2 meses. Estamos hablando de febrero, marzo, abril, hasta abril se le pagó. ¿Estoy bien? ¿O febrero, marzo? De enero a marzo. 13 de enero que fue presentado al 13 de marzo. Ya, 2 meses o 57 días. Ya. De lo que yo conozco, hicieron un cruce de cuentas y le pagaron $290,000, que eso es plata de bolsillo en estos menesteres. Para el señor Egas ha sido un exitazo, un beneficio, hay que ver el medio vaso lleno. Hay que aplaudirlo. Sí. Es que claro, de 57 días, seguramente son, ¿cuánto dijiste? 290,000. Eso se le habría pagado ahora. Que eso es nada, 290,000. Es decir, el tipo cogió... O sea, le pagan por lo que, entre comillas, trabajó. 2 meses. En definitiva, 2 meses completos. 2 meses completos. Se va Jordi Cruyff. Casi completos, 290. Cobrando cerca de $300,000 y sin pagarle ni un solo dólar a la federación. Ese es el resumen. Él cobró 300,000. Y lo que resalta es que la federación no tiene que pagar nada. Exactamente, tranquilos, señor Reyes. Tranquilos. Estamos bien. Él está diciendo, quedamos en paz. Lo que no te dice, o sea, no lo menciona, no hace énfasis, en que le pagaron $300,000. Yo más bien entiendo de otra forma. 57 días trabajó con normalidad, ¿no es cierto? Le deben haber pagado completo. Le deben haber pagado completo los 2 meses. Esa plata ya se embolsicó, se llevó 2 meses bien trabajados.
¿verdad? Ahora, la discusión es desde marzo a julio, abril, mayo, junio, julio, 4 meses. Como hay una cláusula de rescisión, hicieron cruce. Cláusula de rescisión, y a él le quedó un pequeño saldo de $290,000 a favor. No es así. No es así. No es así. O sea, tú él dices... está diciendo, lo que Cruyff cobró fue ese dinero, el que tú mencionas, 290,000. De lo que ocurrió a partir de la pandemia, se hizo un cruce de dinero. Eso es lo que acaba de decir Egas. De la reducción del salario, del dinero que quedaba pendiente, o sea, de ese porcentaje que iba a retener la federación para pagarle luego, hicieron el cruce y quedaron tablas. Ni me debes ni te debo. Sí, Esteban. Está explicando lo de José Cifuentes, por favor. Vamos al aire. Todavía la gente no se saque de la cabeza la afinidad entre Francisco Egas y Católica, y me llegue en mi teléfono, no logro que cuando van a buscar un jugador de Católica, un equipo del exterior, no me escriban primero a mí, que cuando no logran llegar a un feliz término, una negociación con las personas que están en Católica, me escriban a mí pensando que yo puedo modificar o mejorar de alguna manera esa situación. Quizás en algún momento incluso cometí el error de contestar esos mensajes, a decir, bueno, esto no se va a hacer, o esto sí se va a hacer, o lo que sea. Pero no hay por ningún lado un documento oficial que acredite que yo estuve involucrado en una negociación por José Cifuentes. No hay ningún documento que yo lo haya firmado. De hecho, me parece una falta de respeto al entonces presidente Católica, que fue quien cerró las negociaciones, quien firmó los documentos, quien envió los documentos al exterior, quien además recibió a la comitiva del club cuando ésta vino a negociar por el Ecuador. Ustedes podrán preguntarle a la gente de Los Ángeles Fútbol Club si cuando vinieron al Ecuador se reunieron conmigo en alguna ocasión o siquiera hablaron por teléfono conmigo. Entonces se cuentan verdades a medias que quieren de alguna manera instalar cosas en el ambiente que de ninguna manera son ciertas. Yo digo que es absolutamente triste este papel de un sector de la prensa, y no con esto quiero decir que toda, porque hay un gran sector de la prensa que se dedica a hacer prensa más seria, que se dedica a hacer prensa investigativa y a contrastar la información antes de dañar el honor de las personas. Entonces mucho se habla de la plata que no se le pagó a Cifuentes, etcétera, etcétera. Yo sobre eso prefiero ni comentar porque no es un tema que decidí yo. Es más, cuando yo estaba en Católica, esas transacciones importantes tampoco las decidía yo, tampoco tenía la última palabra sobre esas. Así que pensar que ahora sí lo hago y que estuve involucrado es solo encontrar escándalos donde no hay. A mí, y lo digo así de claro, en el fútbol ecuatoriano hay dirigentes que han ido presos, seguramente hay dirigentes que deberían estarlo, y en ningún momento vi una campaña dedicada de la prensa a hablar tanto de algo así como han hablado de mí porque mi firma digital haya aparecido en una autorización a un agente por un jugador de Universidad Católica. Entonces, eso sí lo quiero decir en una negociación, y lo voy a decir solo porque creo que así es y porque es un dato general. En una negociación, si usted y yo somos socios en un restaurante y a mí me vienen a comprar mi parte y yo le digo, ¿sabe qué? Mi parte vale 10, y usted le dice, ¿sabe qué? Tú tienes chance de quedarte, no te vamos a pagar esta vez con tu parte, pero tienes chance de quedarte trabajando con nosotros y ganar un muy buen contrato mientras trabajas con nosotros, y tú decides que bueno, que por esta vez no cobras tu parte y permites la venta solo de mi parte, no hay un perjuicio porque es mutuo acuerdo, ¿no? Entonces, eso solo como información general para desvirtuar esa idea de que se le ha robado el futuro al chico, se le ha robado la plata al chico, etcétera, etcétera. Me parece que, lo repito, es parte de una campaña que pretende instalar caos. Hasta ahora no ha habido en la justicia ni ordinaria ni deportiva ninguna victoria en ningún aspecto
del lado opuesto a mí en el directorio de la federación, y lo único que ha habido es un caos generalizado en las redes sociales. Esta mañana incluso hacía una disertación para un importante instituto de la capital sobre el tema de la pandemia y el fútbol. Y yo decía que las redes sociales están sacando lo peor de los seres humanos, están sacando de nosotros unos brotes de violencia, de odio, que son increíbles, que son desmedidos y que además se generan, ya digo, con poca información. Nadie entra después de un muy buen día a las redes sociales a felicitar a todo el mundo y a escribir bien de la gente. Lo que sí estamos haciendo es entrar después de un muy mal día a destilar odio contra todos los que encontramos, y campañas como esta solo contribuyen a todo esto, ¿no? Y quiero sacar el tema este de una vez del paso, porque seguramente alguien más me preguntará sobre los famosos cheques y demás, sobre lo cual ya he dado una explicación, pero quiero repetirla, y quiero ser un poco irónico en este tema, ¿no? Nadie compra votos para después pedir la plata de vuelta. Nadie compra votos con cheques, le saca copia y manda a registrarlos en una notaría y los deposita en la secretaría o en el archivo de Liga Pro. Fue una transacción absolutamente inocente y absolutamente legítima, que tenía el conocimiento de casi todos los directivos del fútbol ecuatoriano, por no decir todos, incluida la gente de Liga Pro, que fue donde se realizó y donde se depositó todos los documentos. Son documentos que han sido públicos durante 1 año y medio. La ayuda le llegó a clubes que ya estaban con nosotros, clubes que no votaron por nosotros, y fue un legítimo deseo de sacar adelante una liga profesional que nacía patoja por todos los problemas que hubo entre Gol TV, DirecTV y la federación en ese año, ustedes recordarán. Así que, como le digo, me entristece mucho porque creo que nos estamos acostumbrando a dañarnos mucho por las redes sociales, y a creer que estas batallas encarnizadas se libran ahí, ¿no? Dañando el honor de las personas y exponiéndolas al frente de todo el mundo, y me parece que ese no es el espíritu de lo que debemos hacer como dirigentes del fútbol. María José Flores, por favor, próxima pregunta de TC. Buenas, ¿cómo está? Gracias. Bueno, presidente, realmente mi pregunta va enfocada a el tema jugadores. ¿Cómo está la relación con los jugadores, con nuestros guerreros, con los que nos representan en la cancha? Sí hay de pronto un poco de preocupación en ellos, porque hemos podido entrevistarlos, hemos podido quizás conversar con algunos de ellos, de nuestros seleccionados, por todos los temas en torno a lo que ocurre alrededor de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Como presidente, ¿cómo hacer para que pues haya una luz, un tema de positivismo, pues, y podamos nuevamente vernos así, unidos como siempre estamos acostumbrados a ser los ecuatorianos y sobre todo nuestra tricolor? Buenas tardes. Gracias, María José. Yo creo que esto es parte de lo que alguna vez se hablaba, incluso con el mismo profesor Cruyff, ¿no? De que la selección necesita un ambiente positivo, de que la selección necesita un ambiente de empujar todos para el mismo lado. Yo creo que así como hay algunos jugadores que quizás no están tan contentos con lo que pasó en su última etapa en la selección, hay muchos otros que están felices de poder volverse a vestir de amarillo y que tienen muchas ganas, y nuestra responsabilidad es esa. Otra vez, vuelvo al inicio de la rueda de prensa a decir que hoy esa es la prioridad, que hoy eso es lo que debemos hacer, tratar de brindar ese ambiente de positivismo, ese ambiente de compañerismo, ese ambiente ganador para nuestra selección, para poder arrancar una eliminatoria que seguramente va a ser extremadamente difícil. Y en medio de esto la disciplina va a ser muy importante, el respeto a las normas, el respeto a los códigos que hemos creado va a ser muy importante, pero yo creo que el futbolista ecuatoriano puede ser profesional y quiere ser profesional, y debemos trabajar para que esté contento en su selección, entendiendo justamente lo que es ser profesional. Próxima pregunta, Chogo Álvarez de Ecuador TV, y se prepara, por favor, el abogado Gerardo España de Radio Caravana. Adelante, Chogo, por favor. Gracias, Fabricio. ¿Qué tal? Un saludo con todos los colegas. Francisco, qué gusto. Muchísimas gracias por la oportunidad.
Francisco hablaba de que Cruyff y Cordón perdieron motivación y sin duda alguna que parte de eso es por la crisis institucional que se desató acá en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Parte de esta crisis que se desató tiene como protagonistas a los viejos estatutos de la FEF y quisiera preguntarle cuál es la situación actual de la renovación de estatutos que iba a realizar la FIFA y cuánto tiempo tomará esto justamente para que no vuelvan a ser protagonistas de estos viejos estatutos en posibles nuevas crisis que esperemos no vuelvan a suceder. Gracias. Gracias, Chobo. Sí, sin duda la falta de un estatuto actualizado genera muchísimos problemas, ¿no? Y ha generado muchísimos problemas este año. Y como usted dice, gran problema de la falta de motivación de todos los que estamos alrededor de la federación y del fútbol tiene que ver con estas crisis institucionales. El estatuto de FIFA, el último borrador, estaba listo, la visita de FIFA estaba programada para el día 30 de marzo del año 2020. Lo que hace FIFA es entrega el último borrador para la revisión de todas las partes. Hay una comisión de redacción y de reforma de estatutos donde está gente de los clubes, gente de las asociaciones, gente por la federación, gente del fútbol amateur, etcétera, etcétera. Y eso estaba prácticamente listo. Lo que pasa es que pasó lo que pasó y han pasado prácticamente 4 o 5 meses en los que no se ha podido trabajar. Nosotros le hemos pedido en repetidas ocasiones que tan pronto se pueda ya visitar Ecuador, FIFA traiga la versión de los estatutos. FIFA lo que hace es entregar la última versión, dar un plazo para su análisis y aprobación. Dentro de este plazo se tiene que reunir el Congreso de las dos ramas del fútbol, tanto amateur como profesional, que es la máxima autoridad para reforma de estatutos según el estatuto anterior. Tiene la obligación de aprobar ese estatuto y entrará en vigencia. Por ende, yo creo y aspiro que ojalá lo podamos tener hasta final de año. Como digo, hemos perdido prácticamente un año en esto que era absolutamente prioritario para la buena organización de la federación. Abogado de España, por favor, si nos ayuda encendiendo su micrófono y planteando su interrogante, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ingeniero Egas, a mí me gustaría insistir en un tema, que es el tema de la hoja de ruta a seguir a partir de ahora, ya que se conoce que no tenemos director técnico, que no tenemos director deportivo. Hay fechas para convocar a un directorio. ¿Cuándo podría tener Ecuador a otro director deportivo, a un nuevo director técnico? ¿Cuál es realmente la hoja de ruta? Y me imagino que debe arrancarse por una convocatoria a un directorio, me imagino, pero me gustaría que usted sea específico en esa parte, ¿no? ¿De qué forma lo van a llevar a cabo? Sí, Gerardo, lo que yo tengo en mi cabeza es justamente eso. Creo que debemos ponernos de acuerdo sobre un directorio que trate los temas más urgentes y quizás incluso un directorio que por ahora obvie los temas políticos no tan urgentes, donde pueden haber divergencias y donde puede de alguna manera generarse una discusión sin fin, y trabajemos en los temas prioritarios como son este tema, ¿no? La evaluación del perfil del cuerpo técnico que necesitamos para la selección y la rápida contratación de un profesional que se adapte a ese perfil. Yo estimo que el directorio se reunirá la próxima semana y ahí mismo ya analizaremos perfiles, analizaremos nombres, posibles candidatos, y tomaremos la decisión en esa o en una futura reunión que deberá ser unos días después, entendiendo que la prioridad es tenerlo lo más rápido posible, ¿no? Nosotros tenemos que tener profesionales analizando los futbolistas ecuatorianos ahora que vuelve todo el mes de agosto, seguramente además haciéndose ya la idea de lo que debe ser la convocatoria de la fecha FIFA de septiembre, que va a ser absolutamente valiosa porque para una selección nacional tener 12 días libres para trabajar es una oportunidad de oro, ¿no? Eso casi nunca lo tenemos. Incluso en las fechas FIFA libres de los otros años usted ve que por temas económicos se hacen viajes a jugar partidos amistosos afuera, etcétera, etcétera. Yo creo que hoy la selección demanda que esa fecha FIFA la dediquemos exclusivamente al conocimiento mutuo del cuerpo técnico y jugadores y a la formación de un grupo que puede encarar el inicio de la eliminatoria en octubre. Gracias,
siguiente interrogante está a cargo del colega Tadeo Tinoco, de Radio I-99, y se prepara, por favor, Soledad Rodríguez, de la Radio Redonda. Adelante, por favor, Tadeo. Ingeniero Egas, muy buenas tardes. Fabricio, buenas tardes. A los colegas, muy buenas tardes. Ingeniero, la pregunta va en base a lo que usted manifestaba minutos atrás, cuando sucedió que le llegó el mensaje de Jordi Cruyff diciendo que no iba a regresar al Ecuador y usted inmediatamente se comunicó con sus compañeros directores. ¿Cómo usted siente que fue la comunicación de todos los directores durante esos 56 días de trabajo del cuerpo técnico encabezado por Jordi Cruyff durante todo ese tiempo? Muchas gracias. A ver, yo quiero ser claro, lo de Jordi Cruyff lo aprobamos todos. En enero estuvimos todos de acuerdo, en enero creíamos mucho en él. Todos dimos paso a la contratación, todos dimos paso a lo de Antonio Cordón también. De hecho, el directorio se ha reunido 16 veces desde que asumimos. Durante las 16 veces que se ha reunido se han tomado 104 decisiones y las 104 decisiones fueron unánimes. Así que eso habla mucho de que no había una gran división en el directorio en esa época, ¿no? Ahora, la comunicación, difícil porque tuvimos una época difícil también, Tadeo. Como le digo, nadie ha podido trabajar, en fútbol nadie ha podido trabajar. Ahora estamos viendo que todos queremos que inicie el campeonato ecuatoriano de fútbol, empujamos con todas nuestras fuerzas y todavía hay temas sanitarios y temas de organización y temas ajenos a la organización del fútbol que nos impiden comenzar con el fútbol. Entonces, durante todo este tiempo, marzo 13 a la fecha, nosotros hubiéramos querido hacer mucho más, pero se ha podido hacer poco. Y es la situación de todos los profesionales que han trabajado en el fútbol. Es decir, hasta hace poco ni siquiera nuestros equipos con cuerpos técnicos residentes que estaban en el país, con jugadores que están aquí, etcétera, podían entrenar. Recién han empezado a entrenar. Recién se va a facilitar que una selección pueda empezar a pensar en viajar para juntarse, para entrenar en septiembre. Y le digo, todavía hay países que no lo van a permitir. No sé cuándo se vayan levantando esas restricciones en el mundo, pero todavía hay países que no lo van a permitir o que no lo están permitiendo. Si hoy nosotros dijéramos, hacemos un microciclo con los jugadores de la selección del exterior, no podrían venir, porque la gran mayoría de ellos tendrían que hacer una cuarentena previo a poder entrenar. Entonces, hay muchos factores que han cambiado las cosas y que han complicado el trabajo de este año y que prácticamente han hecho que el periodo de noviembre, diciembre del 2019 a septiembre del 2020 sea un periodo prácticamente perdido en todos los aspectos, ¿no? Pero eso es lo que nos ha lanzado el mundo y esos son los limones con los que tenemos que hacer limonada en estos momentos. Soledad Rodríguez, de la Radio Redonda, por favor, adelante con su... Muchísimas gracias, Fabricio. A todos un saludo cordial. Economista, muy buenas tardes. La verdad, celebro ese tipo de oportunidades en las que podemos conversar de todos los medios de comunicación, de todo el país, y podemos esclarecer situaciones que a veces quedan en el aire. Son temas de selección, temas de federación, que lamentablemente cuando quizás no hay este tipo de espacios más seguidos tienden a tergiversarse, o solo con la información que sale en un medio se comienzan las especulaciones en todos sentidos. Así que en buena hora que hayan este tipo de espacios para que todos podamos plantear las preguntas. A mí me queda pendiente una que quizás ha tratado de contestar en varias ocasiones, pero es un tema que creo hay que esclarecerlo, economista, y es la parte del directorio. No solo es un tema que puede quedar en stand-by, un criterio personal, quizás algunos puedan coincidir, quizás otros no, pero si una institución no tiene un orden interior, si no se ve que todos jalan para el mismo lado, si se ve, como usted decía recién, que el lado opuesto usted no ha tenido victoria hasta el momento, o del lado opuesto dicen que no van a permitirle a usted que elija seleccionador sin su respaldo, no van a aprobar un presupuesto que elija solo de director técnico Francisco Egas, entonces se ve todavía una división que creo no le hace bien al fútbol ecuatoriano y que será difícil que pueda generar estabilidad para cualquier proyecto, para cualquier nombre y para cualquier proyecto que usted decía anteriormente. ¿Cómo va a estar la situación en cuanto al diálogo, en cuanto, no sé si a cesión de intereses, en cuanto a volver a caminar unidos? Son 7 del directorio que se habían demostrado en su contra en el Congreso el 24 de abril, inclusive anterior.
6, pero 6 de 9, que sin lugar a dudas es complejo. Digo para usted porque no va a poder tomar decisiones si es que ellos están en contra. Y del otro lado igual. Entonces, ¿cuál es la solución ahí? ¿Cuándo vamos a poder ver una federación ecuatoriana unida, que trabaje en conjunto y que priorice los temas deportivos? Pero, insisto, todos yendo con el interés al balompié nacional y no a intereses individuales. Yo creo que pronto, Soledad, por lo menos de mi parte tengo todo el ánimo de así hacerlo, y como le decía, quizás hay que empezar por los puntos donde estamos todos de acuerdo en que tiene que ser un análisis conjunto, en el que estamos dispuestos a sentarnos a ver, ya digo, perfil del cuerpo técnico, cómo eso encaja en el proyecto, qué es lo que piensa la mayoría, cuál es el nuevo presupuesto que puede tener la Federación Ecuatoriana a la luz de todo lo que ha sucedido para contratar un cuerpo técnico, qué es lo que más conviene al fútbol ecuatoriano. Y yo creo que hay que empezar a construir sobre puntos de acuerdo, no sobre puntos de desacuerdo. Entonces, esa es la manera de reconstruir de alguna manera una relación. Y yo tengo plena confianza de que dentro del directorio hay gente que está pensando como yo y gente que está también ya queriendo avanzar y no seguir retrocediendo, porque eso no le hace bien a nadie. Siguiente intervención, el colega Edgar Vallas de Diario El Comercio. Compañeros. Se prepara Andrés Caguana de Jaboline Deportivo. Buenas tardes, gracias Fabricio, a los colegas del saludo cordial, al ingeniero Egas del saludo cordial también. Ingeniero, teníamos conocimiento de que directivos de clubes han buscado acercamientos con... Ahí estamos. Hola. Estábamos con vallitas. Sí, póngale. Para cerrar, son $290,000 entonces. Los integrantes del directorio, se habla de Paul Vélez, se habla del profesor Pablo Repeto, de Guillermo Almada. ¿Cómo y cuándo, los plazos además, cómo se piensa encaminar estos nombres y este acercamiento? ¿Qué balance le deja con los clubes y con las asociaciones también? Gracias, ingeniero. Gracias, Mauricio. A ver, desde que empezó la noticia de una posible salida del profesor Jordi Cruyff, seguramente mi teléfono no ha parado de sonar, llegan nombres, llegan carpetas, llegan gente que quiere hablar, que quiere entregar nombres, y me puedo imaginar que la situación de los otros directivos de la federación es exactamente igual, pero yo creo que hay una línea de respeto, y había una línea de respeto hasta ayer con el profesional que estaba trabajando, y hoy empieza una línea de respeto justamente con eso, con el poder analizar en conjunto esas posibilidades, una línea de respeto además con los profesionales cuyos nombres se están lanzando al aire, y yo no sé cómo hay fuentes que hablan de que Francisco Egas ofrece el cargo de entrenador a alguien, si esas fuentes no hablan con Francisco Egas para preguntarle si lo hizo o no lo hizo. Entonces, yo creo que hay una línea de respeto que por premura no la debemos romper, porque es una línea de respeto, ya digo, sobre todo con los profesionales de los que se habla. Es decir, no podemos poner otra vez en boca de todo el mundo al profesor Vélez, al profesor Almada, al profesor Repeto, etcétera, 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 cuando todavía no nos hemos sentado a analizar cuál es el perfil y qué nombres encajan en ese perfil. Sin embargo, yo quiero decirlo, y esto ya de una manera mucho más informal, a todos nos encanta especular, a todos nos encanta tener un candidato, un favorito, una opinión, y seguramente al que le gusta lo pone en redes y dice este tiene que ser, este tiene que ser, este tiene que ser, y entonces se genera esta danza de nombres, y se genera a partir de nombres que son lo mejor que está en el fútbol ecuatoriano, por lo menos de los que usted menciona. Entonces, yo creo que sin hablar de que se ha hablado con nadie, los mejores técnicos del medio, seguramente Vélez, Escobar, Almada, que tuvo un paso exitoso hace no tanto, Repeto, Miguel Ángel Ramírez, serán nombres que estarán en boca de todo el mundo y que será difícil desinstalarlos como candidatos, porque de hecho todo buen técnico debe ser un candidato a dirigir una selección, pero creo que lo responsable es analizar primero tanto el presupuesto como el perfil, como cómo encajan estos nombres a la interna para después ir puliendo todo esto. Y como digo, que todo esto no nos tome demasiado tiempo, porque creo que lo peor que nos puede pasar ahora es que esta decisión se dilate y se demore mucho. Última pregunta. Bueno,
Nos vamos ya, compañeros. Queda claro entonces, $290,000 se le pagó al técnico español, al cuerpo técnico. $300,000 costó la aventura. Nos vamos, Javier Omar, Pollo Serrano, Juan Leo Reyes, Solano, Esteban Ávila, Villagómez. Que viva Puerto Rico, pa'lante siempre, preso humilde. Si te vi no te conozca, tu mamá le engañarás. Y recuerden, peor fue el Vietnam. Listo, Medellín, cabina 4. Hasta la vista, baby.